En nuestra anterior clase, en nuestra clase del día de ayer, nosotros hemos empezado a analizar el tema de la responsabilidad, la teoría de la responsabilidad en general, para ingresar a la teoría de la responsabilidad civil. Hemos visto que la palabra responsabilidad tiene diferentes significados. Hemos analizado cómo, de manera muy breve y de manera no tan analítica, ya que el tiempo no nos lo permite, cómo los filósofos van dando diferentes significados, ¿no? Para Kelsen es una reacción, para Herbert Hart tiene diferentes significados que va analizando, para Alf Ross la responsabilidad sería un concepto lógico simplemente, que no tendría un referente empírico, sino que serviría para unir ciertos aspectos, ciertos conceptos que sí tienen un referente empírico, ¿no? Hemos visto qué es la responsabilidad en términos simples. Hemos dicho que la responsabilidad importa un deber que soporta quien ha causado un daño, un perjuicio o un detrimento, ¿no? Es por esto que la responsabilidad, o bueno, el hecho ilícito en materia civil, termina siendo una de las fuentes de las obligaciones, ¿no? Y no solo nos estamos refiriendo a cometer un delito, ojo, si bien hemos visto en la historia cómo mediante la influencia del derecho canónico se ha terminado estableciendo que además de la responsabilidad penal hay responsabilidad civil que surge del delito, se puede perfectamente exigir una obligación por hecho ilícito, no por haber roto un delito, no por haber incumplido una norma penal, sino por el hecho, de haber hecho un daño a otro, ¿no? Haber roto este principio genérico del neminem laedere, ¿no? Yo les he dado un ejemplo hace un momento, mientras recordábamos de estas empresas de Cermat, en la que una demanda a otra porque una decía que era la única y exclusiva, pero en este caso no hay delito, pues, chicos, ¿no? No hay delito en materia penal, pero sí hay un hecho ilícito y por eso se ha establecido los daños y perjuicios, ¿no ve? Entonces es sumamente importante realizar esa distinción. No necesariamente porque haya un delito en materia penal va a surgir la responsabilidad civil, ¿ya? La responsabilidad civil se va a generar por la ruptura de ese principio de neminem laedere. Hemos visto la historia, cómo vamos pasando de la ley del talión al derecho romano, cómo nuevamente el derecho alemán y el derecho australiano van retomando la responsabilidad objetiva para finalmente juntarse estas dos perspectivas en el Código Civil Italiano de 1942, que ha influenciado a nuestro actual Código Civil, ¿no? De 1976. Entonces, hemos visto cuál es la importancia de esta, al menos de la responsabilidad en general. También hemos visto el fundamento de la responsabilidad civil y hemos llegado a comprender que el fundamento, la base de la responsabilidad penal, digo, responsabilidad civil, es el daño, ¿no? Es el daño. En la responsabilidad penal hemos visto que el riesgo puede ser un factor para determinar la misma, pero en la responsabilidad civil necesariamente tendría que haber un daño, al menos en nuestro ordenamiento jurídico, como vamos a ver más adelante. Hemos visto que la responsabilidad en el derecho positivo nos demuestra que existen diferentes sistemas de responsabilidad. Y entre estos sistemas de responsabilidad, nosotros hemos ido analizando cada uno de ellos, estableciendo sus características, ¿no? El sistema de responsabilidad penal o sancionadora, que nosotros no vamos a analizar más, simplemente lo hemos revisado para comprender ciertas distinciones. El sistema de responsabilidad civil subjetiva, basado en la culpa. Sin culpa no hay responsabilidad. Básicamente eso nos dice esta responsabilidad, ¿no? Entonces es sumamente importante. Y en la responsabilidad civil objetiva, lo más importante es el daño. Y tenemos que probar el nexo causal. Eso ya lo hemos analizado y hemos revisado las diferencias. Pero lo vamos a retomar nuevamente cuando analicemos los factores de atribución. Nosotros vamos a revisar uno a uno los presupuestos de la responsabilidad civil. Dentro de los presupuestos, entonces, nosotros tenemos en primer lugar un hecho humano. El hecho humano puede ser una acción u omisión. En segundo lugar, se requiere del daño, un menoscabo patrimonial, una lesión que se puede dar a un interés de carácter patrimonial o extrapatrimonial.
No solo es un menoscabo patrimonial, vamos a ver esto cuando veamos los daños morales que pueden generarse. La antijuridicidad es el tercer elemento. Implica una conducta contraria a un deber, al menos eso nos dice nuestro texto. Pero yo les voy a enseñar una perspectiva diferente establecida por Luis Díez Picasso, quien nos establece que no sería la ruptura de un deber, es decir, contrariar un deber, la antijuridicidad. En realidad, en materia de daños, se referiría a otra cosa que vamos a analizar poco a poco. La imputabilidad, la capacidad de responder por parte del sujeto. Ustedes ya deberían saber, ¿no? O sea, ¿a qué edad una persona puede ser responsable en materia civil? El quinto elemento es la relación de causalidad. No es lo mismo que la autoría. Hay ciertas diferencias existentes. La relación de causalidad implica un análisis objetivo del hecho mismo. Implica aquella relación de causa y efecto entre el hecho y el daño. Eso es sumamente importante tomarlo en cuenta. Y esto obviamente les va a servir también para llegar a establecer la responsabilidad penal inclusive, ¿no? Para poder analizarla. De hecho, muchas teorías de la teoría de la responsabilidad en materia civil han sido tomadas del derecho penal, ¿no? Factores de atribución, finalmente. Pueden ser factores subjetivos o factores objetivos, ¿no? El factor subjetivo requiere mínimamente la culpa. Tiene que haber culpa del agente del daño para que él mismo sea responsable. Y el factor objetivo se va a referir a la actividad de riesgo porque ciertas actividades generan un beneficio. Y el hecho de que estas actividades generen un riesgo ya implica la responsabilidad por todos los hechos dañosos que pudieran generarse en mérito a esta actividad. Y esto a esto se refiere a la responsabilidad civil objetiva, ¿no? Esto lo vamos a analizar al final. Empecemos entonces a analizar el hecho humano. Primera premisa, y esta la tenemos en nuestro texto base. Sin conducta o hecho humano no hay derecho. Cuando ustedes revisaban seguramente la teoría de los hechos, actos y negocios jurídicos, ustedes han debido ver muy probablemente, y bueno, esto lo van a revisar con más detalle en la materia de contratos, cómo el ser humano, por sucesos, acontecimientos, eventos, fenómenos de la vida real, va a generar efectos jurídicos, ¿no? O puede darse también por situaciones de la naturaleza, pero en cuestión de obligaciones, vamos a hablar de un hecho del hombre, ¿no? De un hecho del hombre. El hecho humano comprende dos elementos. Puede ser la acción, que implica la intervención del hombre para producir un cambio en el mundo, ¿no? Una actitud positiva. El ejemplo que nos da nuestro texto es el de talar un árbol. También puede darse la responsabilidad por omisión, pero eso lo vamos a analizar con un poquito más de detalle. Esto se refiere a la abstención de actuar. Por ejemplo, no denunciar un delito. Si uno no denuncia un delito, pueden generarse mayores gastos, mayores daños para ciertas personas, ¿no? Entonces esas personas podrán exigir la reparación de los daños y perjuicios en su momento. Por regla general, es responsable toda persona por los hechos propios, pero en materia civil existe el daño indirecto, la responsabilidad indirecta, es decir, el daño que uno tenga que resarcir por los daños generados por menores de edad, por pupilos, por cosas, por animales. Entonces hay un daño que no necesariamente ha realizado el responsable. Eso analiza también Hans Kelsen, por lo cual les recomiendo su lectura. Entonces, no siempre sucede que el responsable es el mismo agente del daño, ¿no? En el caso de menores e inimputables, por ejemplo. Y otras veces uno responde por cosas, ¿no? Ya vamos a ir analizando al respecto en la última parte, cuando veamos ciertas responsabilidades especiales. Entonces puede darse la responsabilidad indirecta, ¿no? El Código Civil boliviano, en el artículo 984, establece que quien con un hecho doloso
o culposo ocasione a alguien un daño injusto, queda obligado al resarcimiento. Entonces, la palabra de este artículo a la que se refiere el hecho humano es simplemente esta, ¿no? Aquí subrayada con verde, como la pueden ver en nuestra pantalla. Hecho. De esto se evidencia la exigencia de un hecho humano. Y si se dan cuenta, en ninguna parte dice con acción u omisión, ¿no ve? Ese contenido lo comprendemos gracias a la doctrina, gracias a toda esa teoría, ¿no? Quien diga que la doctrina no nos ayuda, bueno, estará equivocado, porque aquí simplemente dice hecho, ¿no? Y nosotros les estamos diciendo cómo se interpreta esta palabra hecho. Y el hecho va a referirse al comportamiento humano, que va a constituirse por acciones u omisiones. Almeida Costa nos dice que, respecto a la acción, que en la raíz de la responsabilidad se encuentra necesariamente una conducta humana. Por regla general, la conducta de la gente se contempla como un hecho o como un comportamiento positivo. Usualmente lo hace mediante acciones, ¿no? El agente del daño, mediante ciertas actividades que va a realizar. En los comportamientos positivos es más fácil dividir o no dividir, identificar la acción del causante, del el daño y la culpa, ¿no? La acción del causante nos permite distinguir el daño y la culpa, si se dan cuenta. El daño como el efecto de la acción y la culpa para analizar si ha existido o no una imprudencia, una impericia, si se dan cuenta. Entonces, cuando hay la acción de una persona, se lo puede dividir todavía conceptualmente, ¿no? Eso es a lo que se refiere esta parte. Por otro lado, tenemos omisiones. Y en las omisiones estamos refiriéndonos a no hacer alguna cosa o no llevar a cabo cierta conducta. También resultan estas idóneas para la reparación de un daño. Sin embargo, en la omisión, el comportamiento es considerado a la vez como causa y negligencia, si se dan cuenta. Eso es lo que diferencia la acción de la omisión. Revisemos entonces la omisión en nuestro Código Civil. Nuestro Código Civil no es claro al establecer si las omisiones serían o no presupuestos idóneos para la responsabilidad civil extracontractual, ya que simplemente se refiere a la palabra hecho. Al respecto, Carlos Morales Guillén nos dirá, en el orden privado, concretamente en el derecho civil, el instituto disciplina las obligaciones que se derivan de acciones u omisiones no contractuales, en que concurren culpa o negligencia no penados por la ley. ¿Ya? Entonces, no estamos ante actos que la ley establece específicamente, ¿no? Que van a constituir un hecho ilícito, en primer lugar. Y en segundo lugar, bueno, nuestro Código Civil al referirse al hecho, según este comentarista, se referiría tanto a acciones como a omisiones. Complementando, además, sobre este artículo, nos dice lo siguiente. La regla del artículo 984 supone varios elementos objetivos. Se requiere el hecho, que va a ser una acción u omisión, la ilicitud y el daño, y el elemento subjetivo, culpabilidad de la gente. Aquí está refiriéndose a todos los elementos, básicamente. Pero hay una aclaración sumamente importante. La ilicitud, cuando se refiere entonces a los hechos, solo puede relacionarse a la omisión del agente responsable, que en realidad presupone un acto cuya responsabilidad emerge de la actitud ilícita, negligente o culposa. ¿A qué nos referimos con esto? Que para que alguien sea responsable por omisión, es necesario que previamente exista un deber establecido por la ley. ¿Ya? Eso es sumamente importante. Es decir, no puede exigir a alguien, a otra persona, un daño por omisión, ¿no? Si es que esta persona no tenía un deber establecido por ley. Esto en materia civil, ¿ya? No lo van a confundir con los delitos de comisión por omisión, que ustedes los deben conocer muy bien, ¿no ven? Hay delitos que se cometen por omisión cuando uno está en una situación de garante. Esto en materia penal. Pero en materia civil, para que uno sea responsable por omisión, tiene que haber un deber establecido por ley previamente y haberse incumplido ese deber. Y esto nos lo aclara al menos Díez Picasso, ¿no?
de lo que se evidencia que previamente debe existir un especial deber legal o negocial de obrar. Eso es lo que nos dice Díez Picasso, sin considerar la situación de garante que se requiere en materia penal. En materia contractual, el incumplimiento ya es una omisión y esto genera la responsabilidad civil, tal cual nosotros hemos visto en nuestra anterior temática, que era justamente los efectos del incumplimiento de las obligaciones. Habiendo analizado entonces la diferencia entre la omisión y la acción, y viendo cuál sería el requisito establecido por la doctrina para que una persona sea responsable por omisión, pasemos al siguiente de los elementos, ¿no? Al siguiente de los requisitos, y es que tiene que existir un daño. El daño es el menoscabo a las facultades jurídicas que tiene una persona para disfrutar de un bien patrimonial o extrapatrimonial. Ese daño resulta indispensable y es un fundamento de la responsabilidad civil cuando en forma ilícita es causado por alguien diferente de la víctima. Entonces el daño es necesario y al menos en nuestro ordenamiento jurídico no existe responsabilidad civil por riesgo. Tal vez podrá encontrarse esto en otros ordenamientos jurídicos. De hecho, Jaime nos hizo recuerdo de esto cuando ustedes han visto el video sobre la responsabilidad, justamente, ¿no? Entonces, puede suceder que en algunos ordenamientos sí puedan establecer cierta responsabilidad objetiva por algún riesgo, pero en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestro Código Civil concretamente, se requiere necesariamente de un daño para que uno sea responsable, ¿ya? El daño es la lesión a un interés protegido. En lo jurídico, el daño es necesariamente un elemento del ilícito. Es un menoscabo efectivamente sufrido por la víctima, ¿ya? Entre sus requisitos, según Zanoni, citado por el autor Luna, se establecen los siguientes. Tiene que existir, en primer lugar, un interés sobre el que ha existido menoscabo. Tiene que haberse disminuido un interés, ¿no? Sea un bien, un derecho de la personalidad, que ustedes ya lo han estudiado en el primer semestre, en el segundo semestre, ¿no? De la universidad. Tiene que ser, o puede ser también un bien de carácter patrimonial, ¿no? Esos que hemos estudiado en bienes, en la materia de bienes, cuando nos hemos referido a cosas fungibles, infungibles, hay ciertas cosas valuables en dinero, entonces un daño en aquellas, ¿no? El daño debe ser cierto, en segundo lugar, no tiene que ser simplemente un riesgo de que pueda ser afectado. En nuestro ordenamiento jurídico tiene que ser un daño cierto y tiene que subsistir el daño el tiempo del resarcimiento, el momento que se resarce. Porque si ya no hay daño, entonces significa que ya ha sido reparado el mismo. El daño tiene que subsistir, ¿no? Revisemos entonces algunas definiciones o tratemos de aclarar un poco más este concepto. El daño entonces sería una lesión o menoscabo a un interés patrimonial o extrapatrimonial acaecido como consecuencia de una acción o de una omisión también, como hemos visto, ¿no? Va a ser un menoscabo que pueda ser no solo material, sino también moral. A eso nos vamos a referir en un momento más cuando revisemos la clasificación de los daños. Contraviniendo una norma jurídica. Comprende la disminución de bienes patrimoniales existentes, este damnum emergens, que es el daño emergente, y las ganancias que se dejan de obtener, el lucrum cessans, el lucro cesante, ¿no? Debe lesionar un bien jurídicamente tutelado. Eso nos dice, para hacer un daño. Luego vamos a ver esto de la antijuridicidad en un momento más. Entonces, el daño, además de implicar el evento, lesión al interés jurídicamente tutelado, va a comprender la consecuencia. El daño es un elemento complejo. El daño implica el evento, el momento en que se lesiona el bien, ese interés, pero además su consecuencia. Eso que hemos visto, el daño emergente y el lucro cesante, que es la consecuencia de la afectación a un determinado bien jurídicamente tutelado, diríamoslo así, o de un interés, ¿no? Consiste entonces en una valorización de la situación nueva y desfavorable propiciada por el evento. En materia de daños, al menos, existe una teoría que se llama la teoría de la diferencia.
¿ya? La teoría de la diferencia se la puede definir de la siguiente manera. Eh, la teoría de la diferencia, como hemos visto entonces, es una operación básicamente que nos dice que tenemos que reconstruir la situación patrimonial de la víctima y se restará, ¿no? La situación que debería tener si el patrimonio que debería tener si el daño no se hubiese producido, se le resta el patrimonio que efectivamente tiene y esto sería el equivalente del daño, como les he mostrado hace un momento. Pero tiene también sus críticas y debe considerarse muchas veces el aspecto concreto del daño, es decir, las circunstancias propias del daño. Puede ser un buen referente, pero no tiene la rigurosidad, como dicen, ¿no? Jurídica suficiente, ya que existen otros tipos de daños que pueden ser, que deben ser considerados. Revisemos entonces cuáles son las características del daño. Según José Lobón Sánchez, las características del daño, nosotros hemos visto algunas más, ¿no? Cuando veíamos esta temática del incumplimiento de las obligaciones. Pero baste que tengamos estas por ahora, al menos al revisar esta temática. Tiene que ser un daño cierto, una lesión material para aspirar a una reparación. No puede ser un evento, no puede ser eventual o hipotético, es decir, algo que podría llegar a pasar. Tiene que ser un daño efectivo, una lesión material, ¿no? El peligro no puede dar lugar a la indemnización, al menos teóricamente, tal vez en la filosofía del derecho, sí existan ciertas objeciones a aquello, pero hasta que no sea teoría, simplemente son especulaciones. Tiene que ser probable, es decir, que tiene que probarse ante la autoridad jurisdiccional, ¿no? Exceptuando, claro, el caso de las presunciones. Ustedes ya saben qué tipos de presunciones hay, ¿no? Presunciones juris tantum, juris et de jure, entonces lo conocen bien. Entonces, nuestro Código Civil en el artículo 984 nos establece lo siguiente, ¿no? Vamos a reiterar esta regla. Quien con un hecho doloso o culposo ocasiona a alguien un daño injusto queda obligado al resarcimiento, ¿no? Y la palabra daño está acá como un requisito, un daño, de lo que se evidencia la exigencia del daño para la existencia de responsabilidad. Nosotros hemos visto que el daño puede clasificarse de diferentes formas, ¿no? El daño puede ser contractual o extracontractual, el daño puede ser, nosotros hemos analizado al menos al momento de ver el incumplimiento de las obligaciones, que puede ser intrínseco o extrínseco si se trata de una obligación, que puede ser extrapatrimonial o patrimonial, y nosotros vamos a analizar el daño que se refiere a al hecho ilícito, ¿no? Dentro del hecho ilícito el daño puede ser de carácter patrimonial o extrapatrimonial. A ver, veremos a qué nos referimos con esto. El daño patrimonial consiste en la lesión de derechos de naturaleza económica que debe ser reparada, ¿no? El daño de ciertos bienes, concretamente, podría ser, o ciertos valores, ¿no? Esta se clasifica en el daño emergente, estamos repitiendo, también denominado damnum emergens, que es la pérdida que sobreviene en el patrimonio del sujeto afectado por el incumplimiento de un contrato o por el acto ilícito, ¿no? Es la disminución de la esfera patrimonial. Entonces hay un empobrecimiento. El lucro cesante se manifiesta por el no incremento del patrimonio dañado. Es la ganancia patrimonial neta que ha dejado de percibir la persona que ha recibido el daño, ¿no? Si me han lesionado, probablemente yo no podré ir a trabajar 3 días, 10 días, etcétera. Entonces se tiene que considerar estos montos de dinero que he dejado de percibir por no ir a trabajar. ¿Cómo serían los acontecimientos si no hubiese sucedido el acto dañoso? A eso nos referimos con esta teoría de la diferencia, ¿no? Que hemos revisado. El daño emergente es una pérdida real y efectiva, nos dice Puig-Brantau. Y el lucro cesante, en cambio, es de momento una pérdida invisible, ¿no? El daño emergente sí terminaría siendo una pérdida invisible, pero que, bueno, se debería probar objetivamente, ¿no? Cuánto se ha perdido. Veamos otros daños patrimoniales, ¿ya? Estos daños patrimoniales a los que vamos a referirnos han sido estudiados por otros ordenamientos jurídicos. No están establecidos, al menos yo he podido revisar jurisprudencia sobre derecho de daños y no he encontrado jurisprudencia
que se refiera a la pérdida de chance, ni tampoco, y bueno, los punitive damage o la indemnización punitiva es una figura que se da en el derecho anglosajón, no así, no está establecida en nuestro derecho, pero siempre es bueno conocerlo, quién sabe si el día de mañana ustedes sean legisladores, ¿no? Es decir, asesores de algún legislador o proyectores de algún código, entonces ustedes tendrán que conocer también este tipo de aspectos. Podemos mencionar entonces como daños patrimoniales también estas dos figuras, la pérdida de chance. ¿Qué es la pérdida de chance? Implica la reparación de un daño que ha frustrado una posibilidad u oportunidad de obtener alguna ventaja patrimonial. La doctrina ha referido que debe tratarse de una posibilidad que se mida matemáticamente, no de cualquier posibilidad, es decir, de un monto de dinero específicamente establecido, ¿no? Individualizado. Además, tenemos la indemnización punitiva. La indemnización punitiva es llamada punitive damage, ¿no? Es denominada como punitive damage en el derecho anglosajón. Esta no se refiere a un instituto jurídico similar al que conocemos. A ver, desarrollada en el derecho anglosajón, implica un mecanismo por el cual se condena a pagar una indemnización que busca reparar la violación de derechos constitucionales de los ciudadanos. Son sumas de dinero que no buscan una indemnización compensatoria, es decir, no se busca restituir la situación de la persona. Lo que se busca es una sanción ejemplarizante, ¿entienden? Se busca que con esos montos de dinero que se le imponen a quien ha generado el daño, otras personas ni siquiera piensen en realizar ese tipo de daños. Es por eso que ustedes en el derecho anglosajón ven, por ejemplo, demandas millonarias, ¿no? Que no necesariamente van a reparar el daño como tal, sino que son unas sanciones ejemplarizantes. Además de los daños patrimoniales, nosotros tenemos los daños extrapatrimoniales. Los daños extrapatrimoniales se van a referir a la lesión a la persona en sí misma, estimada como un valor espiritual, un valor psicológico y un valor inmaterial. Nosotros vamos a ver que el daño psicológico no entraría, según algunos teóricos, ni como daño patrimonial ni como daño extrapatrimonial. Ojo, ahorita vamos a ver por qué. Se encuentran inmersos en esta el ansia, la angustia, los sufrimientos físicos y psíquicos que hubiese llegado a tener. Pero se refiere únicamente a los sufrimientos físicos y psíquicos, no se refiere así a la situación psicológica que pudiera llegar a tener la persona, ¿ya? El sufrimiento es diferente, ¿no? A ver, respecto a este tipo de daños extrapatrimoniales, nuestro código en su artículo 23 nos dice lo siguiente. Los derechos de la personalidad son inviolables y cualquier hecho contra ellos confiere al damnificado la facultad de demandar el cese de ese hecho, aparte del resarcimiento por el daño material o moral. Entonces, cuando se refiere al daño moral, se está refiriendo justamente al daño que va a emerger de estos sufrimientos que se pueden llegar a generar, ¿no? Pero vamos a ver que es muy dificultoso establecer cuánto se va a establecer, cuánto es el monto, ¿no? Revisemos un poco más. Dentro de los daños extrapatrimoniales va a estar el daño a la persona, o también llamado por el derecho italiano como daño biológico. El daño a la persona se entiende como la lesión a un interés o derechos personales. Este es denominado daño biológico por la doctrina italiana cuando implica el daño a la salud y genera consecuencias patrimoniales, por lo que es comprendido como un daño patrimonial. A ver, cuando se generan daños a la persona, a su salud, a su integridad física, nosotros estamos ante ciertos daños que efectivamente van a generar ciertas consecuencias patrimoniales, es decir, ciertos gastos, si se dan cuenta. Entonces, por eso es que algunos lo catalogan como traseñí, como un daño patrimonial, ¿ya? Más que como un daño extrapatrimonial. Ustedes saben que un derecho de la personalidad es el derecho a la vida, el derecho a la
el derecho a la integridad física, pero este puede generar efectos patrimoniales, ¿no? Porque tienes que pagar al médico, tienes que pagar a los medicamentos, entonces los efectos del daño a estos derechos, a estos daños que se generan a la persona, mejor dicho, van a, al tener efectos patrimoniales, también son considerados como un daño patrimonial, ¿ya? Pero, según algunos autores, estaría implícito dentro del daño extrapatrimonial de manera errada, ¿ya? Espero que se comprenda aquello. Además de los daños a la persona, bueno, la doctrina todavía establece que estarían dentro de los daños patrimoniales, se encuentran dentro del daño extrapatrimonial los daños morales. El daño moral es una afectación al estado de ánimo, traducido en dolor, sufrimiento, y esto es de inestimable cuantificación. Pese a ser inestimable, tiene que cuantificarse según criterios de equidad, considerando el caso concreto. Es por esto que el auto supremo, al menos en nuestro ordenamiento jurídico número 703, quebrado 2017, nos dice que, nos dice que el daño extrapatrimonial, el daño moral, se presume ante la comisión de un delito. ¿A qué nos referimos? Si es que ha habido un delito, ya se presume, según la jurisprudencia, que existe un daño moral. Por tanto, ese tiene que estimarse por el juez. Y esto se va a hacer mediante criterios de equidad. Es decir, no hay forma que el juez diga, a ver, este ha sufrido por 2 horas, eso sería equivalente a $10. No. Eso no existiría esa posibilidad. El problema que genera este daño es probarlo, según algunos autores. Entonces, esto de probarlo es un cacho difícil. Tendría que hacérselo, bueno, no, es difícil probar el quantum, ¿no? Del daño. ¿Cuánto tendría que pagarse? Eso es lo complicado. Entonces, al final, nuestro Tribunal Supremo establece que en los delitos ya se lo presume. Obviamente, si se demanda directamente los daños y perjuicios por el daño a un derecho de la personalidad, tendrá que probarse simplemente que se ha generado ese daño a uno de los derechos de la personalidad y posteriormente el juez ya estimará según su prudente criterio. Entonces ahí al juez se le da mucho poder de decidir, ¿no? Obviamente tendrá que argumentar cuánto también, o sea, por qué se establece esa cuantía. Entonces este es uno de los vacíos tal vez del derecho, ¿no? Si se dan cuenta. Un vacío muy fuerte porque un juez en un caso podrá establecer $10,000, en otro 100,000, en otro 1,000,000 y bueno, ese será su prudente criterio. Entonces, es un tema de tesis, ¿no? Es un tema de investigación que ya, bueno, el día de mañana ustedes tal vez lo harán, viendo cómo se puede llegar a calcular los daños morales, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, haciendo un paréntesis, ha establecido que los daños que no son patrimoniales al menos, se pueden realizar mediante ciertos medios artísticos, ¿no? En la Corte, por ejemplo, establece, bueno, ya que se ha dañado los derechos humanos de esta persona, van a hacerle una estatua en honor a ella, o van a nombrar una calle en honor a esta persona, o van a nombrar un colegio en honor a esta persona. Hay ese tipo de sanciones en la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante los daños morales que se hubiesen generado. Que me parece muy interesante, ¿no? Me parece muy interesante, es una forma de digámoslo así, tratar de reparar esa situación que no se puede estimar en dinero. Continuemos entonces, refiriendo el tema de la antijuridicidad. El daño no basta ese menoscabo patrimonial, ¿no? No basta ese daño al que nos hemos referido, de carácter patrimonial o extrapatrimonial, no basta esa lesión, sino que esta lesión tiene que ser injusta. Nosotros vemos en nuestro Código Civil, en el artículo 984, reiterándolo constantemente, lo siguiente, ¿no? Quien con un hecho doloso o culposo ocasiona a alguien un daño, y aquí está la palabrita, injusto, subrayado con verde, queda obligado al resarcimiento. Entonces se evidencia que además uno de los requisitos para que exista la responsabilidad
es la antijuridicidad, ¿ya? El daño no tiene que ser cualquier daño, porque ustedes saben que hay daños permitidos por la ley, ¿no ve? La ley muchas veces nos permite dañar a las personas, ¿o no? Muchas veces establece, la ley le da autorización a ciertas empresas mineras o a ciertas empresas a contaminar, y eso nos hace daño a todos, ¿verdad? Entonces, la ley muchas veces tutela esas situaciones. La ilicitud del daño no puede referirse a la actividad, nos dice, que se esté realizando. Es decir, en un choque no se puede, no se está estableciendo la ilicitud del daño porque conduzcas el auto, ¿no? Porque esto es lícito. También lo es ejercer una industria. No te están sancionando por la actividad que generas, sino que la ilicitud se va a predicar más por el daño mismo, por ese menoscabo, por esa lesión, este daño considerado en sí mismo, ¿no? Existen daños que son jurídicamente resarcibles y otros que no, ya que son permitidos e incluso favorecidos por el ordenamiento jurídico. Y eso ustedes van a verlo, ¿no? Ustedes vean, al menos en derecho minero, derecho de hidrocarburos, incluso en derecho ambiental hay determinadas leyes que también el Estado emite, que van a permitir que se generen ciertos daños, ¿no? O, por ejemplo, las mismas normas que permiten a los policías ejercer la fuerza pública, ¿no ve? ¿O no? O eso no va a ser hacer un daño, ¿no? O el mandamiento de desapoderamiento. Nosotros hemos visto en las prestaciones de dar que el juez puede ordenar muchas veces el desapoderamiento, ¿no ve? El juez puede hacer que la policía vaya y saque las cosas de la persona que está viviendo en el lugar para que entre en posesión a quien se le debía ese bien. ¿No ve? Y eso no me van a decir que no es hacer un daño, pero es un daño que muchas veces está establecido de manera lícita por la ley. La ley entonces establece muchas veces daños lícitos. ¿A qué se refiere, pero, la antijuridicidad? El texto base que nosotros tenemos nos dice que la antijuridicidad implica que el hecho sea contrario al deber jurídico o a una obligación preexistente. Entonces nos dice, es consecuencia de una conducta injusta que lesiona un derecho subjetivo de otro o un interés jurídico merecedor de tutela, violando el deber genérico de no dañar a otra persona. Nos dice el texto, es producto de la violación de una norma jurídica imperativa o prohibitiva. No hay antijuridicidad en los casos de legítima defensa y estado de necesidad conforme a lo previsto por los artículos 985 y 986 del Código Civil. Esto lo vamos a analizar igual detalladamente. Sin embargo, les voy a dar otra perspectiva diferente. Luis Díaz Picasso nos dice lo siguiente. La antijuridicidad no implica la lesión de derechos subjetivos, ni tampoco el incumplimiento de deberes jurídicos, nos dice Luis Díaz Picasso. La antijuridicidad puede ser examinada desde dos puntos de vista, nos dice este autor. Y me parece mucho más interesante esta perspectiva. Tenemos la antijuridicidad formal, que es la contraposición a lo que pudiera desear el ordenamiento jurídico. Y la antijuridicidad material se refiere a un juicio valorativo o de desvalor que expresa un carácter indeseable para el ordenamiento jurídico de una lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos. Este desvalor se puede dar acerca de un resultado o de un peligro, ¿ya? Entonces, para Díaz Picasso, en el derecho de daños, la antijuridicidad se refiere a un desvalor del daño, ¿me entienden? Se refiere a considerar una perspectiva, se refiere a considerar injusto el daño, se refiere a considerar malo el daño. Entonces está más relacionado con la moral que con una norma jurídica específica. Y esa moral se va a sacar del ordenamiento jurídico mismo. O sea, espero hacerme entender. En el derecho penal, sí, la antijuridicidad se referirá a lo que nos dice Luna, claro, porque hay el principio de legalidad, ¿verdad? Pero en materia de daños, en derecho civil, yo, a ver, tratando de entender un poco a Luis Díaz Picasso, en materia de daños, en materia civil, si se dan cuenta, no hay
ese conjunto de reglas específicas que nos dicen no mates a las personas, no robes a las personas, no, no, ¿eh? Simplemente es un deber genérico que dice no hagas daño al otro. Entonces, la antijuridicidad sería más bien un desvalor al daño, es decir, un juicio por el cual dices el daño es injusto, el daño está mal. Y bueno, en nuestro código nosotros, como hemos visto, se establece lo siguiente, ¿no? Y creo que es más acorde a lo que nos dice Luis Díaz Picasso, cuando nos dice quien con un hecho doloso culposo ocasiona a alguien un daño injusto, queda obligado al resarcimiento. Entonces, no es la ilicitud como tal, lo que nos dice Díaz Picasso, no sería un deber o el incumplimiento o el daño a derechos subjetivos lo que es la antijuridicidad, sino simplemente sería ese juicio de desvalor del daño, ¿no? Es un daño que no está justificado. A eso se refiere. Y bueno, no sé ustedes verán, ¿no? Yo creo que lo más fácil es, claro, decir que es dañar un bien jurídicamente tutelado, lo más fácil es decir que se ha roto un deber, pero me parece mucho más profunda la perspectiva de Luis Díaz Picasso, mucho más profunda y que justifica de mejor manera esto del daño, ¿no? Esto de la antijuridicidad. ¿Por qué? Porque como hemos visto en un principio, la responsabilidad civil busca equilibrar nuevamente las situaciones de la víctima y de la víctima concretamente, ¿no? Equilibrar esa situación desproporcional que se ha generado en mérito al daño. Entonces, lo que se busca es más una cuestión moral, pero obviamente esto será refutado por perspectivas netamente positivistas que digan, no, el derecho no es moral, el derecho es derecho, ¿no? El derecho es derecho. Entonces, bueno, eso ya dependerá de ustedes, ¿no? Ustedes pueden quedarse con la perspectiva establecida por Luna o la perspectiva de Díaz Picasso, y bueno, cada uno verá cómo justificarla. De esta manera, entonces, hemos terminado nuestra clase del día de hoy.